Hola a todos, muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo día, un nuevo episodio de este podcast de las puertas del cielo. Comenzando nuevamente, avanzando con las maldiciones, y en este caso nos hemos demorado nuevamente 14 días en poder grabar nuevamente, pero bueno, tuvimos varios eventos en nuestra iglesia, tuvimos todo el tema de la Navidad, tuvimos también nuestro aniversario, así que tuvimos algunos inconvenientes para poder grabar, pero nuevamente estamos aquí juntos para poder conversar acerca de temas varios, diferentes temas que no escuchás en ningún otro lado, algunos temas en particular que no se hablan y demás, y continuar en este caso con las maldiciones en nuestro anteúltimo episodio, que vamos a hablar acerca de maldiciones. Nos quedan 2 más, este y uno más. Entonces te invito a que te puedas unir a nuestras redes. Estamos en Instagram, Puertas del Cielo Podcast. Ahí tenemos todas las novedades, tenemos todas las cosas con las cuales publicamos para poder avanzar con los episodios. Vamos a estar dando novedades, nuevos episodios y demás. Y ahí podés aprovechar para hacer tus preguntas, para hacer tus consultas, para hablar, para decirnos qué te parece el programa, si te gusta. También, si querés, podés comentar en este mismo podcast, en Spotify, Las Puertas del Cielo. Podés comentar ahí en el episodio si te gustó, ayudarnos con un comentario, que eso siempre nos sirve. Hemos notado cosas nuevas en este podcast, que la gente nos pregunta cuándo vamos a volver a publicar otro episodio, que nos están siguiendo, que están contentos, así que realmente estamos muy contentos de poder continuar. Y ya yendo al punto fundamental, hoy tenemos mucho para hablar, tenemos mucho para conversar, mucho para avanzar, para poder terminar en el episodio 5 de Maldiciones. Como siempre, la visita, la ayuda de nuestra eminencia en las maldiciones, de aquel que escribió el libro Las Maldiciones, Verdad o Mentira, el pastor del Ministerio Misionero Puerta del Cielo, Omar Llama, nos acompaña. Hola pastor, buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast. Estamos aquí para que aquellos que tienen preguntas relativas a este tema de las maldiciones puedan hacer las preguntas, y si no, puedan estar escuchando, aprendiendo de todo lo que dice la Biblia con respecto a este tema que para mí es muy apasionante, que lleva a que nos hagamos un montón de preguntas. Así que bienvenido, vamos a estar un tiempo aquí hablando de las maldiciones. ¿Serán verdad o serán mentiras? Pastor, antes de comenzar con los temas propuestos, con los temas que preparamos para poder conversar hoy, nos llegó una pregunta de parte de uno de nuestros oyentes que tiene que ver con, ya conversándolo, una de las preguntas muy habituales en el taller de maldiciones que se hace, y es acerca de abusos sexuales. Si el abuso sexual puede generar algún tipo de maldición sobre la vida del que es abusado. ¿Qué opina usted, pastor, con respecto a este tema de la gente que fue abusada? Si ese abuso genera maldiciones o patrones de conducta o algo por el estilo. Bueno, acá tenemos que aclarar que aquel que viola es muy probable que reciba una maldición, ¿no? El que viola. La víctima, el tema es muy controversial, pero la realidad es que yo supongo que aquel que ha sido violado no recibe maldición. No obstante, y es obvio, la persona que ha pasado por estas circunstancias, siempre hablando de la víctima, bueno, es obvio que tiene que pasar por un tiempo de restauración, con charlas con psicólogos, etcétera. Pero en lo que tiene que ver puntualmente con las maldiciones, no parecería que recibe a sí mismo una maldición. Igual en los seminarios que hemos hecho sobre este tema,
siempre surge este tema de los abusos, de las violaciones, y siempre es un tema como medio controversial. Pero bueno, para hacerlo en resumidas cuentas, lo más probable, nosotros habíamos dicho en algún momento que los pecados sexuales, junto con otros, ¿no? Odio, falta de perdón, los pecados sexuales son la puerta abierta para que las maldiciones comiencen a operar en la vida de aquel que estuvo en violación o abuso. Bien, ya contestada la pregunta que nos hicieron esta semana con respecto a las maldiciones, vamos a comenzar con los temas propuestos. Pastor, yo lo que le quería preguntar es justamente en cuanto a la etimología de la palabra maldición, o sea, en lo que significa la palabra en sí maldición. Decimos justamente que maldición significa maldecir. Entonces, mi pregunta en concreto es, ¿existen, o quisiera saber si usted me puede desarrollar un poquito este tema de las maldiciones causadas por las palabras? Puede, lo habíamos dicho en clases pasadas, en episodios pasados, que sí, que muchas veces se podía dar, pero para retomar un poquito y ya avanzar desde ese punto, las maldiciones causadas por palabras, ¿cómo sería? ¿Cómo podría venir? ¿Hay un pasaje bíblico que nos ayude a entender esto? Entonces la pregunta en concreto es, en cuanto a las maldiciones proferidas por palabras, ¿qué opina usted? ¿Cuáles son las palabras que pueden producir maldiciones? ¿Cuáles son palabras simplemente normales? ¿O cuál es el poder verdadero que tiene la palabra en cuanto a las maldiciones? La lengua tiene poder. Nosotros vemos en Proverbios, capítulo 18, versículo 21, que dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Entonces, tanto fruto bueno como fruto malo, de acuerdo a lo que yo diga, ¿no? Y hay dos opciones. Hay gente que maldice deseándole el mal a otra persona, y esa es una de ellas. Y otra es cuando, por ejemplo, a nuestros hijos les decimos cosas, por ejemplo, sos un inútil, no servís para nada, sos bueno para nada, ignorante, nunca vas a avanzar en los estudios porque sos un vago, etcétera, etcétera. O sea, que yo, por ejemplo, a mi nieto siempre le deseo cosas buenas. Y a veces él me dice, yo le digo, vos sos inteligente, vos vas a ser un profesional, le declaro todo bendición. El otro día se me fue un poquito la mano y él me dice, bueno, tampoco soy Einstein. Y yo le digo, no sos Einstein, sos mejor que Einstein. Bueno, pero Einstein a mi edad, él tiene 8 años, a mi edad seguramente era mucho más inteligente que yo. Y yo le digo, no lo sabés, eso no lo sabés. Entonces, nosotros tenemos que sembrar con palabras y decirle a nuestra descendencia que van a ser bendecidos, que van a ser profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo maldecir a mi propia descendencia con palabras y puedo, obviamente, bendecirlos con esas palabras también. Entonces, la lengua tiene poder. Lo mismo cuando yo le deseo el mal a una persona, y de esto puedo hablar muchísimo porque en alguna oportunidad, y creo que en el primer episodio contaba un poquito este testimonio,
una persona maldijo a mi madre que se iba a enfermar de cáncer y se enfermó de cáncer y murió de cáncer. Así que para bien o para mal, yo levanto y bendigo a una persona con mis palabras y viceversa. Con mis palabras también puedo maldecirla y eso va a asignar su futuro. Entonces, mucho cuidado con lo que le decimos a nuestra descendencia especialmente. Mucho cuidado, siempre, aunque vos pienses que tu hijo no es un Einstein, declararle que sí lo va a hacer, declararle que va a ser una persona que Dios va a bendecir tremendamente, y eso en algún momento lo va a animar a que él, por ejemplo, estudie, a que él se prepare. Entonces esto tiene las dos vertientes. Por un lado, la vertiente espiritual, la más importante, pero también la vertiente de la preparación, que él pueda prepararse en el futuro, porque él dice: yo sé que soy inteligente, yo sé que Dios tiene preparado algo especial para mí, pero sé también que me tengo que preparar, que tengo que estudiar, y así va a salir adelante, ¿no? Bien, perfecto, súper aclarado. Pastor, quisiera preguntarle acerca de, ya que estamos mencionando acerca de las maldiciones causadas por palabras, hemos hablado acerca de cuando otra persona te maldice, justamente como dice esta palabra, pero ¿existe la posibilidad de que yo me auto maldiga? O sea, con las propias palabras, no diciéndoselas a otro, pero diciéndome a mí frases como soy un miserable, no hago nada bien. ¿Está la posibilidad de que yo me automaldiga? Por supuesto. Porque la persona que dice eso se cree que es un miserable, que no sirve para nada, que no tiene futuro en la vida, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la persona se declara bajo maldición, y entonces es muy probable. Siempre digo que no hay maldiciones por todos lados, ¿no? Siempre hablo de probabilidades. Entonces es muy probable que esa persona quede bajo maldición. Qué interesante, porque pensando en la Biblia, existe un ejemplo de maldición autoimpuesta, que fue cuando Poncio Pilato se entrega a Jesucristo y pregunta y si lo quieren liberar y qué hacen con Jesucristo, y el pueblo de Israel dice: la sangre de Jesucristo que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto es una maldición. ¿Se terminó cumpliendo esa automaldición que se impusieron los israelitas? Sí, claro. O sea, a ver, lástima que no surgió este tema ahora, pero este tema tiene un montón de cosas importantes que nos sirven para aprender. Cuando Pilato, que es aconsejado por su mujer, la mujer de Pilato, la Biblia no dice, ¿no?, si era una persona que le agradaba a Jesús, si era una seguidora de Jesús. No, lo que la Biblia dice es que ella tuvo un sueño, y entonces va al marido y le dice: mirá, Poncio, anoche tuve un sueño, y es que no nos metamos con este justo. Acá hay algo raro, hay algo complicado, no te metas. Y él, medio como para sacarse de encima a la mujer y también sacarse de encima a la gente, él es la típica persona que no se compromete. Por eso el lavarse las manos pasó a la historia como un símbolo de yo no me hago cargo, la culpa no es mía. Y cuando él le presenta a Jesús al pueblo, en un momento él piensa que el pueblo no va a llegar a la instancia de muerte, digamos, de ejecución, de crucifixión.
él le dice, bueno, ¿qué hago con este? Yo no le encuentro nada. ¿Y ustedes qué dicen? Y el pueblo le dice, crucificalo, crucificalo, empiezan a gritar, se empiezan a alborotar, y ahí es el momento en que Pilato, la célebre frase, se lava las manos. Entonces, el pueblo dice, sí, que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Muy, muy llamativo. Toda esta historia transcurre aproximadamente en el año 33, 35, 37, y en el año 70, o sea, 35 años después, ya todavía alguno de ellos viviría, pero lo más seguro que sus hijos vivían, y las legiones romanas entran en Jerusalén destruyendo y matando a la mayoría, y los que quedaron fueron llevados como esclavos. ¿Qué quiero decir? La maldición que ellos mismos se declararon, esa maldición 35 años después se cumplió. Llamativo, muy llamativo. Buenísimo. Pastor, quisiera preguntar acerca de lo que es algo actual o que siempre se actualiza, que es acerca de los nombres. Es acerca de los nombres que les ponemos a nuestros hijos. ¿Puede existir alguna manera de que con el nombre se pueda en cierta manera maldecir al hijo? Más que nada por el nombre, digo, por el significado que acarrea el nombre. ¿Se puede proferir algún tipo de maldición? ¿Habría que pensárselo mejor a la hora de buscar un nombre? ¿Habría que averiguar el significado del nombre? No sé si usted se dio cuenta que ahora se ponen nombres, no sé, de figuras públicas, de cantantes, de actores, de futbolistas. ¿Habría que hacer un zoom acerca del significado de los nombres o no tiene importancia el significado de los nombres? No, los nombres pueden generar maldición. ¿Por qué? Este es un tema también que hay que entenderlo. Todos los nombres, todos, tienen un significado. Hay nombres que tienen significados maravillosos, ¿no? Especialmente aquellos que tienen su raíz hebrea. Entonces, esos son nombres, Daniel, Samuel, todos esos nombres, Joel, todos esos nombres, todo lo que termina con él, L al final del nombre, bueno, esos nombres tienen un significado bueno, de bendición. Pero hay otros nombres que su significado no es bueno. Hay personas que su significado es amargo, que su significado es nido de cuervos. Y uno diría, pero no, yo no le voy a poner nido de cuervos a mi hijo. Yo no le voy a poner, no sé, amargo a mi hijo o a mi hija. Pero la realidad es esa. Si tenés dudas de tu nombre, búscalo en internet a ver qué significa. Pero la realidad es que los nombres tienen poder. Entonces vos imaginate que le pusiste el nombre que significa amargo o amargada. Cada vez que vos lo llamás, cada vez que vos te referís a él, ¿qué le está diciendo? Amargo, vení para acá. Amargada, hace esto. Entonces, constantemente lo estoy maldiciendo. Y esto no se dice, pero es una realidad. Te animo a que hagas una prueba. Busca el significado de los nombres. Busca tu nombre. A ver, que buscando tu nombre vos te vas a dar cuenta cuál es el nombre que
bueno, ¿qué significa, no? Por ejemplo, yo tenía una tía que se llamaba Dolores y es una mujer que murió de cáncer y murió mal, o sea, mal, con muchísimo sufrimiento. Y uno dice, qué casualidad, se llamaba Dolores. Y más que casualidad, creo que se cumplió el tema de, bueno, que los nombres tienen poder. Y que cada vez que yo llamo a alguien que tiene algún nombre de estos, bueno, lo estoy maldiciendo. Así que yo no voy a decir cuáles son los nombres. Si tenés dudas, búscalo en internet o por internet el significado de los nombres y te vas a sorprender, y mucho. Qué interesante. Sí. Vamos a aprovechar este momento. Si llegaste a los 20 minutos, si estás escuchando y te interesa, si estás en Spotify o estás en YouTube, te invito a que puedas comentar en la red social que quieras, en Instagram, en YouTube o en el podcast, el significado de tu nombre, que puedas ponerlo ahí, si es bonito, obviamente, que puedas poner en comentarios qué significa tu nombre para poder mirar todos juntos y bueno, gozarnos, reírnos o llorar del nombre que te tocó. Así que si llegaste a este minuto 21 del podcast, ahí mientras seguís escuchando, escribí en los comentarios el significado de tu nombre, así vemos todos juntos qué significa el nombre. Sí, por privado yo te puedo dar los nombres malos. Los nombres malos, sí. Pero bueno, la idea es justamente que vos te preocupes por saber tu nombre. O sea, el nombre no lo vas a poder cambiar. Aunque ahora hay tantas cosas que pueden cambiar, nombre incluido, entonces, pero no es esa la idea. La idea tiene que ver después con quebrantar toda maldición que esté operando en tu vida. Y si es a través de un nombre o algo que te declararon, entonces, bueno, es tiempo de hacerlo, ¿no? Claro, justamente charlando, ¿no?, acerca de esto, obviamente una vez que uno tiene el nombre, lo ideal no es cambiarlo, sino justamente pedir perdón y cortar la maldición, ¿no es cierto? Mira, quiero hacer una aclaración. En la Biblia, en el Antiguo y también en el Nuevo, Dios cambió algunos nombres, ¿no? Donde cuando, por ejemplo, el mismo apóstol Pablo, él se llamaba Saulo, después Dios le cambió el nombre a Pablo. Pedro, bueno, Pedro significa piedra, pero también Dios le cambió el nombre a Pedro. O sea, sí, es cierto lo que Pablo dice, que no, este Pablo que tengo al lado mío, no el de la Biblia, él dice que no vamos a cambiar los nombres, y es cierto, pero sí tengo que quebrantar la maldición que ha generado ese nombre, como con cualquiera de las maldiciones. Bien. Sí, seguimos. Pasemos a otro tema. Quisiéramos hablar hemos hablado de un grupo de cuestiones en regla general, más que nada en el primer episodio. Lo hemos visto muy por arriba, pero quisiéramos ahondar un poquito acerca de cuáles pueden ser las maldiciones causadas por pecados propios, por diferentes cosas, no que me haya venido, como fue el episodio pasado, no que haya venido de mis ancestros o de mis padres, de mis abuelos, sino mis propios pecados. ¿Cuáles serían esos pecados que podrían generar maldiciones? Claro, en algún momento hemos hablado de las maldiciones generacionales, o sea, maldiciones que generaron nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y esas maldiciones habíamos visto que se quebrantan en el nombre de Jesús,
pidiéndole perdón a Dios por los pecados que generaron las maldiciones. Siempre, creo que te lo decíamos el primero o segundo día, siempre las maldiciones son generadas por pecados. Pero nosotros mismos podemos generar maldiciones con pecados propios. Por ejemplo, uno de los pecados es el concubinato, que ahora prácticamente los jóvenes no se casan. Son muy pocos los que se casan. Prefieren, probar viviendo juntos, conviviendo, y si la cosa va mal, listo, pegan un portazo y se van. Si va bien, dicen, ¿para qué me voy a casar si hasta acá ha estado todo bien? No voy a gastar en fiesta, no voy a gastar en nada, me quedo como estoy. Pero el concubinato, cuando está conformado por dos personas solteras, se llama fornicación, ¿no? Dos solteros que mantienen relaciones sexuales están fornicando. Y cuando uno de ellos estuvo casado y no se separó y nada más, la Biblia llama eso adulterio. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que está en concubinato está en adulterio y o fornicación constante. Por lo tanto, eso en algún momento puede afectar al matrimonio, a la familia, a la descendencia, etc. Otro pecado, que está íntimamente ligado con esto, es el pecado sexual. La infidelidad matrimonial puede formar una maldición, que ahora es lo más normal del mundo. Todos andan con todo, qué sé yo. El tema de la infidelidad sexual ya se trata como algo normal. Pero Dios no lo trata como algo normal. Allí está el tema. Es más, Dios lo trata como un pecado muy grave. Entonces, eso, yo no digo que genere maldición. Lo que digo es que puede generar una maldición en nuestras vidas. Involucrarse con lo oculto es otro pecado. Aquellos que están, en alguna religión, brujería, etcétera, están muy expuestos a una maldición. Así que cuidado con eso, cuidado. Así que cuando tengo un odio profundo hacia una persona, incluso un familiar, que eso me ha llevado a la falta de perdón, eso también, la falta de perdón es terrible. La gente no lo toma en cuenta, también como el resto de los pecados, es algo para nuestra sociedad, no para Dios, es algo normal. Pero la realidad es que la falta de perdón es uno de los pecados más graves que existen, porque afecta a la persona a la cual yo no puedo perdonar, pero también me afecta a mí. Entonces yo pierdo la paz, pierdo la tranquilidad, el odio, el rencor, la amargura comienzan a obrar en mi vida, y ese odio, ese rencor, esa amargura, esa falta de perdón pueden llevar al nacimiento de una maldición que después, porque la maldición es contagiosa, después va operando en todos los miembros de la familia. Así que en general estos son los pecados más groseros, son los pecados que más maldiciones generan, porque a los ojos de Dios son pecados graves.
Bien, ya estamos llegando al límite del tiempo, estamos justo pisando los 30 minutos, pero pastor, antes de irnos quisiera que me haga algunos comentarios, justamente volviendo a hacer un poquito de foco en esto de la obra del oculto, brujería, umbanda, macumba. En cuanto a las maldiciones en niños, en la adolescencia, aquellas personas que han sido entregados, no sé, a una virgen o ha hecho baños de sangre o involucrados en el ocultismo desde pequeños, que los padres lo dieron a alguna entidad o a alguna virgen, ¿eso puede generar maldición? Sí, por supuesto. Cuando hablamos del oculto hablamos de eso, ¿no? Y en el caso puntual de los chicos, aún bebés, que son, voy a usar la palabra que usamos nosotros, ¿no? Presentados, nosotros se los presentamos al Señor. Hacemos como parte de una ceremonia, nuestros bebés, nuestros niños son presentados y entregados a Dios. Y bueno, cuando niños, ¿nosotros para qué los presentamos al Señor? Para que el Señor los bendiga, para que ellos tengan allanado el camino para tener una vida de bendición. Ahora bien, el hecho de que ellos puedan estar entregados a alguna deidad, y si eso no se soluciona tempranamente, y cuando yo hablo de solucionarlo es encomendárselos a Dios, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que vaya naciendo y creciendo una maldición en sus vidas. Así que mi consejo siempre es, a los chicos hay que presentárselos al Señor, para que el Señor los bendiga. Y si fueron presentados en algún momento a alguna entidad, bueno, a través de la presentación a Dios, la idea es poder quebrantar esa maldición que esté operando en la criatura o en el niño. Bien, maravilloso, fantástico. Hemos llegado al final de este episodio. Todavía nos queda para el último episodio. No sé si vamos a hacer episodio doble y vamos a hacer 1 hora, o vamos a hablar hasta lo que dé del tiempo y nos pasamos de horario. Hasta que nos echen. Claro, hasta que se pudra, se haga de noche y la gente ya no quiera escuchar más. Nosotros seguimos hablando el episodio que viene, pero nos quedan muchos temas por tratar, como qué pasa con aquellas personas que quebrantaron un voto o pacto con Dios, las propiedades bajo maldición, maldiciones a través de objetos, qué hacer si hay objetos que fueron hechos bajo maldición, y por último vamos a dedicar un tiempito para hablar acerca de cómo quebrantar maldiciones. Vamos a hacer un tiempito de ministración del pastor y una oración final para el episodio que viene, así que el episodio que viene se viene con todo. Así que te invito a que puedas estar conectado. Si todo sale bien y Dios quiere, el viernes que viene estaremos publicando un nuevo episodio, el último de maldiciones, pero el primero de una serie de muchas cosas que tenemos pendientes. El pastor me quiere hacer una aclaración ahora. No, para cerrar un poquito el tema que estábamos hablando de los chicos, en Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, y habla de los hijos entregados a deidades. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, presta atención ahora, un instante, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación, maldición, así que es abominación para Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, mirá, escuchá, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esas naciones de delante de ti. Esto lo dice el Señor antes de que el pueblo entrara en la tierra prometida, y le dice: cuidado,
porque si haces algo de esto y como mínimo no te va a ir bien. Bien, maravilloso. Nos queda entonces una pregunta que la vamos a dejar para el episodio que viene. Y la gente que se tira el cuerito, que hace la cura del empacho, la culebrilla, ¿qué pasa con esa gente? Lo dejamos para el episodio que viene a poder hablar acerca de eso. Si llegaste hasta este minuto 35, te agradecemos muchísimo que hayas bancado. No te olvides de poner un comentario si te gustó, si no te gustó, el significado de tu nombre, lo que sea, pero déjanos un comentario, Pastor. Gracias por estar. Unas últimas palabras para despedirnos. Muy bien, nos vemos o nos escuchamos y oímos en la próxima. Dios te bendiga y que el Señor te bendiga grandemente, porque en esto nosotros estamos hablando de maldiciones, ¿no? Pero lo más importante son las bendiciones que Dios tiene preparado y nos da a cada uno de nosotros. Hasta pronto, Dios te bendiga.